Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 6 para el sábado 11 de mayo de 2024. Los dos testigos. Bienvenidos amigos y hermanos a otro episodio más de Escuela Sabática Fácil. Sean todos bienvenidos aquí, su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, como siempre, ¿verdad? Como una costumbre, César Vargas. Así es. Y estamos una vez más para que podamos juntos, ¿verdad? Estudiar otro episodio de la lección, El Gran Conflicto. César, el Gran Conflicto de este segundo trimestre, así que todavía estamos a la mitad del camino, ¿verdad? Si no tiene el folleto, todavía lo puede conseguir. Ahora, tenemos que estar claro que esto es para que nosotros podamos estudiar la Biblia. Es una guía nada más. Es una guía, una guía de estudio. Y pues queremos enviar algunos saludos, César. Sí, este día quiero saludar a Nelson Toruño. Nelson Toruño, sí. Él es de León, creo, ¿verdad? Es de León. Es de León, sí. Saludos. Pero dice Nelson, que no se pierde uno de los programas y que está pendiente. Oh, qué bueno. Nelson, y te animamos a que sigas adelante, principalmente en el estudio de la Biblia. Así es. Te invitamos también a que te suscribas y que compartas este video para que otras personas también puedan ser bendecidas a través de este estudio, ¿verdad? También queremos mandar saludos a Gloria Salgado, nuestra hermana Gloria León también. Ella es una mujer fuerte, una mujer que se mantiene todavía con la vista puesta en Jesús, o sea, a pesar de tantos, podemos decir, tantas pruebas, ¿verdad? Pero Dios todavía la mantiene de pies. Bueno, ya que estamos hablando de León, saludos a Verónica Putoy. Ella es amiga nuestra de hace muchos años y bueno, le animamos siempre, ¿verdad?, a permanecer firme en el Señor. Qué bueno. También quiero saludar allá en Managua a Cándida Valle. Cándida, Dios te bendiga. Sé que has tenido un momento difícil porque hace poco pues falleció su hermana, pero Dios ha sido fiel y Dios te ha consolado y refúgiate siempre en Dios, que Dios dará la fuerza y Dios tiene mejores planes y propósitos, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Sí, hemos saludado a la hermana de Mexicali. Sí, nuestra hermana Esther. Esta hermana Esther siempre está conectada. César siempre manda ahí feliz semana, bendecida semana. Sí, sintonía. Hermana, Dios te bendiga y espero que también tú te estés esforzando y también enfocando, ¿verdad?, en el estudio de la palabra de nuestro Dios. También queremos saludar a nuestro hermano Luis. Luis trabaja aquí en la institución del colegio. No recuerdo el apellido de nuestro hermano Luis, pero él siempre está aquí con nosotros. Cada día de culto Él está aquí con nosotros, apoyándonos de todos, ¿verdad? Así es. Saludos para ti, Luis. Sí, a todos nuestros hermanos que siempre, ¿verdad?, ven el programa. Recuerden que la idea es que usted se active, ¿no?, dentro del Ministerio de Escuela Sabática y pueda también ayudar a otros, ¿no? Así es. Ya sea usted dando la lección o compartiendo el enlace de este programa. Y no se olvide que esto es algo que nos va a beneficiar a todos, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, a nosotros como maestros, sino a todos. Quiero también saludar a todos los que estamos en el grupo de Aminorot, ¿verdad?, de Escuela Sabática, que podamos esforzarnos. Somos, todos los que estamos en ese grupo somos maestros de Escuela Sabática y también somos interesados en querer ser maestros de Escuela Sabática. Y eso es muy importante. Sí, recuerde que no estamos hablando de perfección, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de que todos estamos aprendiendo. Cada día se aprende algo nuevo. La palabra de Dios es tan amplia y para eso la cartilla, que es la guía que hemos dicho de estudio de la Biblia, pues nos ayuda a entender mejor. Así hay muchos temas como el que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero finalizar saludando a Lester Oporta en Juigalpa. Lester siempre me escribe, mándame el video, y pues él está en sintonía. Lester, Dios te bendiga, también a tu esposa Nancy Chavarría, y que sigas adelante, que puedas también estudiar, ¿verdad?, escudriñar la palabra de Dios. Así que vamos a pasar entonces, César, a lo que sería el estudio de la lección número
6, ¿verdad? Y tiene como título, César, bueno, es para el 11 de mayo, ¿verdad? Sí, tiene título. Los dos testigos. Así es. ¿Quiénes son? Vamos ¿Cuándo a nacieron? ¿De estudiarlo. dónde vienen? ¿Qué papel juegan, verdad, en este gran conflicto, verdad? Así es. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano César que nos dirija en la oración para comenzar. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias porque tu palabra dice que solo por tu misericordia estamos aquí. Amén. Ya que nos concede, Señor, tu gracia, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad para entender las verdades, Señor, escritas en tu palabra. Y no solo eso, sino que también nos ayudes para ponerla en práctica. Bendícenos a todos, danos esa mente amplia, que tu Espíritu Santo derrame rayos de luz sobre nosotros. Amén. Tus ángeles también nos ayudan a entender el mensaje, Señor, para poderlo transmitir a otros. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el título, Los dos testigos, y nos manda César al texto para memorizar que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Muy conocido, ¿verdad? Muy conocido. ¿Cómo dice César? Dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estudiar este versículo, César, me da a mí una seguridad y una confianza en la palabra de Dios, porque dice ahí, y cuando dice, ¿verdad?, que la flor se cae, que la flor se seca, está hablando como que es algo temporal, ¿verdad? Es algo que tiene que pasar por ese proceso, pero dice, pero, ahora compara lo temporal con lo eterno, dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, y eso debería darnos a nosotros, César, confianza, seguridad, esperanza de que en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, y que no es un libro desfasado, como muchas personas le dicen, Así un libro es. antiguo. La Biblia se actualiza con cada generación, porque los mismos problemas que tuvieron nuestros antepasados los tenemos nosotros. Así es. No ha cambiado nada, tal vez la época, las modas, algunas, la tecnología, pero los problemas que tenemos todos del pecado, problemas familiares. Siempre nos identificamos con alguna historia, ¿verdad? Sí. Sí. Y antes de comenzar, César, quiero comenzar compartiendo esto, y es que quiero decirles que la Biblia completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es un resumen de la ley de Dios, ¿verdad? Es un resumen de la ley de Dios, o mejor dicho, es la ampliación, perdón, no el resumen, la ampliación de la ley de Dios. Así que vamos, ¿por qué les digo esto? Porque al final vamos a ver por qué, ¿verdad, César? Okay. Entonces, la introducción, César, dice... Recuerda que estamos hablando del marco del gran conflicto, ¿verdad? Estamos en el marco de los reformadores, ¿no? Y todo ese asunto. Y esta lección está basada en el capítulo del 12 al 17 del libro del conflicto de los siglos, que usted lo tiene a mano. Y si no, pues puede conseguirlo en cualquier iglesia adventista, si usted lo desea. Y dice acá la introducción: a lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido. Amén. Dice que la iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. César, ¿cómo contestó William Tyndale, cuando estaba en el juicio y le preguntaron, César, ¿quién lo había ayudado? ¿Quién lo había financiado? ¿Quién lo había financiado más en la publicación de las Biblias? De la Biblia. Sí, bueno, como decíamos en la elección anterior, en el tiempo de Tyndale ya estaba la imprenta y él pudo extender más este asunto. Entonces, ¿y quién te financió? Y él le dijo, el obispo de Durham. Ajá. Y entonces ellos se quedaron asustados. Pero ¿Cómo un obispo católico te va a ayudar si más bien están en contra de ellos? Es correcto. Bueno, dice él me compró toda la Biblia, yo se la vendí a mi precio, la quemó en la plaza, pero con los reales voy a comprar más. No, y me llama la atención porque dice, le vendimos la Biblia a un precio súper costoso. O sea, puede ser que tal vez una Biblia normalmente valía, un ejemplo, ¿verdad?, unos $10. Ajá.
Y como este quería destruirla, se la dieron a $100. No, eso sería estafa. No, pero es que dice que se la vendió a un precio más alto. Como se lo dieron más alto porque él quería deshacerse, quería tenerlas claro, todas. Él quería tenerlas todas. Pero bueno, y ese mismo, como un buen negociante, claro, la vendió, pero se fue a imprimir más. Y dice César que pudo, con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias, dice, de las que se quemaron. Así es. Y eso es algo importante. La palabra de Dios, como decía el texto de Isaías 48, permanece para siempre. Y vamos a ver durante este estudio cómo la Biblia es el centro, ¿verdad? De toda, o mejor dicho, es el libro que Dios ha dejado para que nosotros podamos prepararnos en este gran conflicto. César, nosotros no podemos prepararnos sin tener la palabra de Dios. No podemos prepararnos. Eso es, Jesús mismo lo dijo. Yo creo que un texto clave en esta lección sería Juan 5:39, donde Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras. A escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan el testimonio de Jesús. Así es, amén. Y ellas son las que tienen la vida eterna. Fíjate. Y recuerda que un testigo es aquel que va de todo, ¿no? Es el que estaba presente en algún acto, ¿verdad? Que se haya presentado. Y nosotros vemos que los dos testigos, que lo vamos a ver más adelante, es lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos, de alguna manera, sentirnos como amparados, ¿verdad? Mira lo que dice César, palabras de vida del gran maestro. Dice, aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo, no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. El que quiere hacer su voluntad, dice, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. San Juan 7:17. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Me gusta esta cita, César, porque nosotros no podemos ir a la Biblia como lo estudiamos la semana pasada, que vamos a ir a estudiar la Biblia buscando una justificación para mi pecado, que yo vaya buscando algo que refuerce lo que yo estoy haciendo mal. Pero dice aquí que si nosotros venimos con un corazón abierto, venimos con aquella intención de saber realmente el reino de los cielos, el Espíritu Santo nos va a dar, ¿qué cosa dice? La iluminación y el entendimiento, ¿verdad? Así Qué es. tremendo. Ok, vamos a pasar al día domingo. Domingo 5 de mayo, César. 5 de mayo, los dos testigos. Y nos manda César Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 6. ¿Tienes ahí a mano? Sí, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Verso 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleguen los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. César, y cuando nosotros leemos especialmente el versículo 6, podemos pensar que los dos testigos, ¿verdad?, se refieren a Elías y se refiere a Moisés, ¿verdad? Esa es la creencia popular. Popular, correcto, porque habla de, por lo menos ahí dice, de la plaga y habla de caer fuego del cielo. Es correcto, y de suspender también la lluvia. Suspender la lluvia. La lluvia, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que podemos pensar, bueno, está hablando de Elías y de Moisés. Sí. Así es, pero es lo interesante de la Biblia. No puedes sacar tus propias conclusiones. La misma Biblia tiene que contestarte. Porque ahora, dice la Biblia que esos dos testigos también son dos olivos. Sí, son dos candeleros también. Son dos candeleros. ¿Verdad? Dice acá el comentario. En Zacarías 4, el profeta vio dos olivos a ambos lados de un candelabro de oro. La misma imagen que se encuentra aquí. En Apocalipsis 11. Se le dice a Zacarías que esto representa a los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. En Zacarías 4:14.
Los olivos alimentan de aceite el candelero para que siga alumbrando. Nos recuerda lo que escribió el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El aceite representa al Espíritu Santo, dice Zacarías 4, versos 2 y 6. Así que la visión en Juan, en Apocalipsis 11, describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Ahora, algo importante que nosotros podemos comenzar a ver aquí, César, es que no se está refiriendo meramente a dos profetas, a dos personas, sino que se está refiriendo a la palabra de Dios, porque dice: lámpara es a mí tu palabra. ¿Verdad? Lámpara es a mí tu palabra. Okay. Bueno, sigue ahí describiendo el comentario para que ustedes lo tengan ahí. Estos dos testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plaga. Pero recuerda que no fue Elías, fue por la palabra de Dios. Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel, y en respuesta a su oración no hubo lluvia durante 3 años y medio. Entonces oró a Dios y volvió a llover después de que los falsos profetas de Baal no lograran acabar con la sequía, según 1 Reyes capítulo 17. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer plagas en todo tipo de sobre los egipcios, incluyendo de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo. Los que intentan dañar la escritura serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Porque, dice Jeremías 5:14, porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Juan 5:39, que es el texto que te había dicho. Sí. Jesús declara que las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las del Nuevo, son las que dan testimonio de Él. ¿Ok? Y entonces la pregunta está: ¿quiénes son entonces los testigos? Entonces los dos testigos es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento. Porque Jesús dice: escudriñad las escrituras porque en ellas parece que en la eternidad son las que dan testimonio de mí. Correcto, quien da testimonio es un testigo. Es un testigo. Ahora, si el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, porque no había otra palabra, solo estaba la escritura, ¿cuánto más el Nuevo Testamento? Así es. ¿Verdad? Y es interesante que los hermanos, la creencia general del pueblo evangélico es que el Antiguo Testamento ya está descartado. Cuando Jesús, hablando en Juan 5:39, se refería al Antiguo Testamento. Es que no había nuevo todavía. El apóstol Pablo, cuando dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir y todas esas cosas, según 1 Timoteo, también se refiere al Antiguo Testamento. Así es. Okay. Dice acá la conclusión: en vista que estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis, podemos concluir que los dos testigos son las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Esto me parece como cuando tú le dices: es verde por fuera y roja por dentro. cuando estás jugando a eso. Ajá. Mira, algo importante que nosotros podemos aprender ahora, César, y queremos compartirlo con cada uno de ustedes, es que nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento de ninguna manera, no podemos, porque nosotros, un ejemplo, para saber de dónde venimos, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? A Génesis. Sí. Entonces, para que nosotros podamos entender la liberación del pueblo de Israel, tenemos que ir a Éxodo. Y así sucesivamente, para ver los ritos y sacrificios, ordenanzas y todo, vamos a ir a ¿dónde? A Levítico. Y así vamos. Sí, imagínate, un caso interesante como el asunto del matrimonio. Quitamos el Antiguo Testamento y no tenemos nada. Entonces la gente tendría razón de hacer lo que está haciendo. Es correcto. Mira lo que dice aquí, palabra de Dios del maestro: el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo. Y el Nuevo sobre el Viejo. Imagínate, es un intercambio entre los dos. Dice: cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso. Es que está claro, César, nosotros no podemos desechar
el Antiguo Testamento, ni tampoco desechar el Nuevo Testamento. Sí, mira que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo tenía un Nuevo Testamento de los que azulitos, de los azulitos. que incluían los Gedeones. Y yo leí, y cuando llegué al Apocalipsis eso me asustó, porque hablaba de bestias y de esas cosas. Pero en el Nuevo Testamento no te aclara que es una bestia. Tenés que ir al Antiguo, especialmente al libro de Daniel. De Daniel. Entonces, si quitáramos todo, como tú dices, un testamento se retroalimenta, ¿no? No, pues si quitas uno, no te queda nada del otro. No entendería. César, y me llama la atención porque podemos ver que el Antiguo Testamento es el anuncio de la profecía y el Nuevo es el cumplimiento. Así es. ¿Verdad? O sea, nosotros no podemos, se profetizó un ejemplo, Génesis 3:15. ¿Qué dice? Dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella, ¿verdad? Hablando de la mujer. Pero ¿dónde se cumplió eso? Tenemos que ir a Gálatas 4:4. Y llegando el cumplimiento, ¿verdad? Dice que Jesús vino naciendo de mujer. Entonces, es el anuncio del antiguo y el nuevo es el cumplimiento. Yo le digo a los hermanos que platicamos sobre este asunto, es como que usted tenga un árbol y quiera quitarle el tronco y la raíz y dejar solamente la rama viva. Se secan. ¿Y cómo lo vas a sostener ahí arriba? Es imposible, por eso te estoy diciendo, sería como eso. Yo quiero esta sombra, pero le voy a guardar el árbol y la raíz porque me estorba. No podés. Vean lo que dice aquí, reflejemos a Jesús, 24 de abril, página 120. Dice, el Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. La iluminación divina acude a su mente, estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre él. Comprende la hermosura de la verdad como nunca antes. Una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo abre el corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida. Amén. Y es que por eso nosotros, César, no podemos estudiar la palabra de Dios como cualquier libro. Por eso siempre nosotros tenemos la iniciativa, ¿verdad?, de poder orar antes de poder estudiar esta palabra. Así es. Ok, el día lunes 6 de mayo, trae por título Periodos proféticos. Periodos proféticos. Esta es una razón más por la cual no pueden ser hombres literales. Porque dice Apocalipsis 11:3, que es el texto que nos manda a leer ahí, pero daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El mismo periodo que dice Apocalipsis 12, 5 y 6, tenemos acá, que dice, y ella dio a luz un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, sí, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Okay, lo mismo que dice Daniel. Y Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Sí. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer, César, tienen el mismo periodo de tiempo. Ahora, me llama la atención, César, porque dice aquí que en el versículo 3 que leímos, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 años, 60 días, vestidos de silicio, sí, vestidos de luto. Así es, mira. Vestidos de negro. Recuerda que está hablando de profecía. Sí. Ya lo hemos discutido otras veces y otra vez lo vamos a recalcar acá. En profecía, un día equivale a un año, según el principio día por año que Dios le dio a Israel. Entonces estamos hablando que estos testigos, si fueran personas, debían de vivir
más de 1260 años. No pueden vivir más. Es imposible. Es imposible. Sí. Ahora, si fuera Elías o Moisés. Elías, imagínate que Dios lo volvió a mandar otra vez a la tierra, yo no me vengo. Y Moisés, que también está en el cielo. Así. Además que Elías no murió. Fue llevado vivo. Y aquí dice que lo mataron a los dos testigos. Imagínate tener vida eterna y después que te maten. Y a Moisés, que ya murió, que lo volvieran a matar y volviera a resucitar. O sea, no tendría sentido, ¿verdad? Así es. Como dijimos, Dios está hablando de su palabra y habla de este periodo de 1260 años que hubo persecución, como la hemos estado hablando, donde usted no podía tener una Biblia, era un delito poseerla. Era prohibido. Sí, y lo pagaba con su muerte. Con su vida. Con su vida, perdón. Lo pagaba con su vida. Lo pagaba con su vida. Así es. Y este periodo, lo hemos dicho muchas veces, va del año 538, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tomó posesión universal, porque era un imperio universal, hasta el año 1798, cuando la Revolución Francesa, ¿verdad? El general Berthier lo mandó a Napoleón, detuvo al Papa en ese entonces. 1260 años exacto. ¿Por qué vestido de silicio? Una cosa, eso te iba a preguntar, ¿por qué los dos testigos están vestidos de silicio? Porque durante ese periodo de 1260 años hubo mucha muerte, hubo mucha gente que fue echada a la hoguera, gente que fue atrozmente asesinada. Entonces, estos dos testigos se visten de luto por causa de ellos están viendo tantas muertes de personas que aceptaron la verdad, la defendieron y murieron siempre confiando en la verdad. Ok, mira el último párrafo de aquí este día lunes. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios, sus dos testigos, se vistió de silicio. ¿Por qué? Porque sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos dos testigos seguían profetizando, la Biblia seguía hablando, aún en medio de la oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. De alguna manera, pero con tantas tradiciones y cosas que entraron y corrompieron a la iglesia, entonces los testigos permanecieron, digamos, en el anonimato. Y de esa manera es que ellos están vestidos de luto. Y también habla acá, pero hubieron gente siempre, como hemos hablado de los valdenses, de Juan Hus, de Jerónimo, de Martín Lutero, de Zwinglio, de Juan Calvino, de Juan y Carlos Wesley, que mantuvieron siempre la verdad, los grandes reformadores, que nos ayudaron a salir de esa oscuridad, ¿verdad? Para que hoy usted y yo podamos gozar de la santa palabra de Dios en libertad. César, y una pregunta que yo hice aquí estudiando que ¿quién los hizo vestirse de luto? Recordemos que habían dos poderes, ¿verdad? Primero el poder del cuerno pequeño y también que ese periodo, ¿verdad? Que son los 1260 años y el poder, ¿verdad? Que los mata, que es el dragón que sale del abismo. Es decir, nosotros tenemos que entender que durante estos periodos, o sea, no fue fácil para estas personas mantenerse del lado de la verdad. Como tú decías, ellos estuvieron siempre defendiendo la verdad sin importar si sus vidas eran quitadas. Defendieron, como dicen a capa y espada, la palabra de Dios. Hace una pregunta acá, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden, que se basan en la tradición y no en la palabra de Dios? Todavía tenemos, hermanos, aún dentro de la iglesia cristiana protestante, muchas de las tradiciones o enseñanzas de la Edad Media están con nosotros. Es cierto. Yo numeré aquí por lo menos el infierno, ¿verdad? El hecho de que el infierno, tú te mueres y vas al infierno a pagar todos tus pecados, vas al cielo, eso no es bíblico, ¿ok? La inmortalidad del alma, que usted va a pagar la eternidad en el infierno. Dice, la Biblia dice que el único inmortal es Dios. Es Dios. Por lo tanto, está en contra de la Biblia. Que debes dar más dinero para que Dios te bendiga más. Eso es vender la palabra de Dios. Y no es bíblico. Y no es bíblico tampoco, porque es por gracia. Dios lo da. ¿Qué gana Dios con que le des un poco de dinero si es dueño del mundo y del universo entero? Así es. Así que esos, como decimos nosotros, estos testigos debían, no podían ser agentes humanos, definitivamente.
Y una de las tradiciones también, César, que se ha estado viendo es, por ejemplo, el domingo como día de reposo. Ajá. Que eso es algo que nosotros tenemos que aprender, familia. No crean que porque nosotros somos adventistas queremos que ustedes guarden el sábado. No, lo que queremos es que ustedes puedan escudriñar las escrituras y puedan darse cuenta de que el verdadero día de reposo es el sábado. Y eso no lo podemos cambiar. Hay muchos argumentos, Claro, pero no tiene base bíblica. no tiene base bíblica. Y nosotros podemos ver acerca del domingo, podemos estudiar acerca del domingo y vemos que el domingo no tiene ningún significado especial para Dios en cuanto para su día. Claro, todos sabemos que Jesús resucitó un domingo y fue un día especial, eso no lo podemos olvidar, ¿verdad? Porque un día que Jesús... Especial en el sentido de que eso nos dio la seguridad de la salvación a nosotros, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios. Pero no, en ningún momento está autorizado para sustituir el sábado. Mira lo que dice aquí, César, Profetas y Reyes, páginas 393. La Biblia, y tan solamente la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Yo no sé, pero yo creo que nosotros ahora, en este tiempo, César, es cuando más deberíamos de confiar en la Biblia. Muchas personas están haciendo tantos preparativos y están dejando a un lado la Biblia. Están buscando, como dicen, remedios en otras fuentes, cuando realmente la verdadera información que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo, Néstor, donde el comercio te ha distorsionado todo, para llamarle así. Un ejemplo, cuando en los anuncios de la televisión tú tienes mucha sed, nadie te enseña una botella de agua. Así es. Te enseñan Te enseñan una cerveza, una gaseosa. Una gaseosa, hablemos de la gaseosa. Una gaseosa que lo que hace es engañar a tu cerebro creyendo que tomaste líquido para refrescarte y es totalmente lo contrario. Y te está dañando. Te está dañando. Así es. Entonces, más o menos así es lo que estamos viviendo hoy, por eso debemos recurrir al agua de vida, que es la palabra del Señor. Mira lo que dice para finalizar en este día, César, el deseo de toda la gente, página 363. Todos aquellos que acepten la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Así es. ¿Verdad? Por eso les invitamos a que usted pueda comparar lo que usted cree con la Biblia. Así es. No le pregunte a nadie más, compare, estudie la Biblia. ¿Cómo está? ¿Qué dice su Biblia con respecto a lo que usted cree? Y de ahí pues pídale dirección a Dios para que usted pueda entender. Así es. Si estás mal, hermano, yo creo que tú ya sabes la respuesta, ¿verdad? Lo que tienes que hacer. Bueno, pasamos al día martes 7 de mayo, César. Los dos testigos son asesinados. Oh. Imagínate, es lo que te decía, si fuera Moisés y el pobre Elías, iba a pasar lo que nunca pasó en esta tierra, Elías. Sí, y te manda, César, o nos manda, mejor dicho, Apocalipsis 11, 7 y 9, que dice de la siguiente manera: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama como Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es interesante que siempre habla de días. Y como son proféticos, hablamos de 3 años y medio. ¿Cómo es este asunto? Bueno, dice acá, le leo el comentario para que usted que tiene la cartilla pueda seguirlo. En el año 538 después de Cristo, con el Imperio Romano pagano, hablando del imperio, ¿verdad?, ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Ahí la Iglesia Católica toma el control universal. Comenzaba el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval que continuó hasta 1798, es lo que estamos hablando. El general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha
marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana de los 1260 días o años, como se describe en Daniel y en Apocalipsis, que es lo que estábamos estudiando en la lección de ayer. Así es. Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrirían 2300 años después. Efectivamente, podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. Qué tremendo. Y es que nosotros, César, tenemos que también, aparte de estudiar la Biblia, ver historia, ¿verdad? Para que podamos ver realmente el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo me quedo asustado, César, cuando veo esos programas de Discovery Channel y comienzan a presentar esos programas de Babilonia y de Grecia, y comienzan ellos a estar hablando de esos periodos, de esos poderes, y ellos mismos caen en conclusión, César, de que el profeta Daniel ya los había profetizado, de que Daniel es el que había dicho todo eso, que de la estatua de oro y todas sus partes, y nos damos cuenta, aunque ellos están haciendo un programa que no es cristiano, que no es un programa con fines de poder evangelizar a alguien, pero se dan cuenta ellos mismos que la palabra de Dios tiene la verdad, ¿verdad? Así es que no puedes negarlo. Mira, lo interesante, Néstor, es que durante estos 1260 años, cuando la iglesia quitó la Biblia se mantuvo, pero después de esto, la Biblia fue muerta, dice, por 3 años y medio. ¿Cómo fue eso? Dice acá el comentario. Satanás inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa. La misma revolución que detuvo al Papa ahora hace la guerra contra la Biblia en el año 1789. La Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto a la razón como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar el cristianismo. Y era lógico, si se había abusado con la palabra del Señor, la gente ya no quería saber nada de eso. Y entonces dice, no, ese Dios no existe, la gente lo agarra como para manipular a las masas, ¿verdad? Y entonces se prohíbe la circulación de la Biblia totalmente, y ahora la religión es el ateísmo. Y eso sucedió, dice acá el comentario. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Así es. Y dice que las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón, y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Imagínate. Se quemaron Biblias en las calles y se decretó que Dios no existía. Ahí mataron la Biblia por completo, murieron los testigos. Pero es interesante que la Biblia dice en el versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis que esto es un lugar que se llama Sodoma y Egipto, que ya no existe, ni Sodoma no existe, fue quemada, pero ahí se habla de Sodoma, entonces no puede ser espíritu, no puede ser literalmente. Egipto en nuestra actualidad, que se está hablando en 1700, después de 1798, como no existe, digamos, en el territorio del que se está hablando, por así decirlo. Pero también dice que fue en el mismo lugar donde el Señor fue crucificado. O sea, estamos hablando como de Jerusalén, ¿no? Sí, en el tiempo. Son 3 lugares geográficamente. Ahora, ¿por qué el lugar donde mueren los testigos se le llama Sodoma? Perdón, Egipto. Porque ustedes recuerdan que Egipto era politeísta y la especialidad de Egipto era negar al Dios verdadero. Como ahora se adopta la creencia de que Dios no existe. Es la misma postura que tenía Faraón cuando le dijo a Moisés. Allá en Éxodo capítulo 5, versículo 7. 5:2, 7. Sí, por ahí. Ajá. Entonces, y le dice Faraón a Moisés, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo crea en él? Lo niega rotundamente. ¿Y por qué se le llama Sodoma? Bueno, porque Sodoma representa una inmoralidad flagrante. Sí, en la Revolución Francesa, los 2 testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y a la inmoralidad que se vivía en ese tiempo, ¿verdad? Y el derramamiento de sangre. Pero algo interesante, ellos iban a resucitar 3 días y medio después.
Y dice aquí César, Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecerá sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan lo que hablamos, ¿verdad? Años, 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo un apogeo durante unos 3 años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restringidas. Ok. Los 3 años y medio de muerte de la palabra de Dios, de los testigos de Apocalipsis, se refieren al año de 1793 a 1797. En ese periodo era formalmente, ¿cómo te digo? El Parlamento francés votó para que no hubiera ninguna Biblia y se prohibiera totalmente, y la religión predominante o dominante o única sería el ateísmo. Pero ya en 1797 el gobierno volvió o revocó esta ley y se volvió a dar otra vez, se quitaron todas esas restricciones, y de esa manera los testigos vuelven a la vida, porque ahora se puede otra vez predicar. César, algo interesante es que el versículo de Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Al terminar estos 3 años y medio, la palabra de Dios no murió o no fue asesinada en sí de una vez, sino que estaba como durmiendo, un ejemplo, ¿verdad? Como que estaba en un proceso de pausa. Y entonces ahora que terminan los 3 años y medio, sale a la luz otra vez. Claro, bueno, la profecía dice que murieron porque no tuvieron acción, no tuvieron ningún movimiento en ese tiempo. Digamos, prácticamente estaba muerta, ¿no? Pero la Biblia dice, como en el día de miércoles lo dice, los 2 testigos resucitan. Resucitan por el poder de Dios, que influye para que las personas vuelvan. O sea, el gobierno se da cuenta de lo que ha instaurado, es un desorden total, ¿verdad? Está viendo el caos de lo que ellos habían decretado, y se ve necesario otra vez revertir esas leyes que se habían dado de restricción de la Biblia, y entonces vuelven otra vez los testigos a... Y ahí es donde dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 270, dice: la guerra que se hizo en Francia en contra de la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de la Sagrada Escritura. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciará el mundo de las maquinaciones de la política papal, y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles, dice, resultados que iba a tener especialmente Francia. Es lo que te decía, como se abusó tanto en esos 1260 años de dominio papal, Roma ahora no quiere saber, Francia no quiere saber nada de la Biblia, es de un extremo a otro, ¿verdad? Pero ellos le echan el problema a la Biblia porque se ha utilizado o se ha mal utilizado, mal empleado, en lugar de llamar la atención hacia Dios, más bien, y se aprovecharon de las personas, y entonces estas personas que eran más políticos que otra cosa vieron que era necesario pues quitar eso, pero al final le estaba dando cumplimiento a la misma profecía. César, yo creo que nosotros estamos empañados en un gran conflicto todavía. Eso es algo que nosotros, recuerden que el proverbista dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol, dice. No crean que nosotros, ahorita comentando esta historia, dijimos, bueno, esa gente sufrió. Jesús dio señales también del tiempo del fin, ¿sí? ¿Verdad? Y nosotros no estamos en una burbuja para decir, bueno, no nos va a pasar a nosotros. Igual va a pasar, familia, si nosotros no nos preparamos con tiempo, si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si no hacemos crecer nuestra fe en Jesús, vamos a tener problemas, porque todos vamos a ser también perseguidos. Okay. ¿Verdad? ¿Cómo resucitan los testigos? Apocalipsis 11:11, César. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron.
Dice el comentario, al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. De esa manera resucitan. A fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo impulsados por el poder de la Biblia. Amén. O sea que a este hombre, a este William Carey, le pasó lo mismo que el reformador Tyndale, que también tradujo la Biblia y quiso hacer que todo el mundo tuviera una Biblia. Imagínate que la pudo traducir en decenas de dialectos, dice, para las personas que estaban a donde, en lugares, como dice aquí, ¿verdad? En la India. Tremendo. Dice César, no es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías del Apocalipsis. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Eso lo dijo Voltaire. Ajá. Ya han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde habían 100 ejemplares en el tiempo de Voltaire, ahora hay 10.000. Por no decir 100.000. Como dijo un antiguo reformador sobre la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Qué tremendo. César, un día Pastor Nelson Alemán, Dios te bendiga, Pastor Nelson, tuvo una meditación sobre un hombre que dijo que dio el nombre de esa persona y dice: voy a hacer que todos olviden la Biblia y que nadie la recuerde. Y entonces comenzó a quitar Biblias, dice, y comenzó. Y entonces preguntó él: ¿ustedes cuánto conocían a este hombre? Yo no, hasta ahora lo escucho. Fue al revés, más bien. Fue al revés. Nadie se acuerda de él. Me reí ese día, me reí porque en realidad que, familia, la Biblia es la palabra poderosa de Dios. Confiemos en la Biblia. Amén. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Salmo 119, 89 y 111, 7 y 8 acerca de la Biblia y por qué podemos confiar en ella. Dice Salmo 119, 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Salmo 111, 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Verso 8: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. ¿Por qué entonces debemos confiar en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios puede ser atacada, dice acá, puede ser suprimida, pero nunca será erradicada. La palabra de Dios permanece para siempre. Perfectamente lo dijo el profeta Isaías. Qué tremendo. Y te da un consejo aquí, César: en ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques de la palabra de Dios. Hoy sigue viva la palabra de Dios. Abre el corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y a seguir sus enseñanzas. Qué tremendo. Mira lo que dice El conflicto de los siglos, página 288. Hablando de los dos testigos, el profeta dice, además: y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas
por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Qué tremendo, ¿verdad? En vez de quererla minimizar, César, más bien agarra fuerza, más bien agarra, como dicen, conocimiento. Y es que es algo importante, César. Siempre yo tengo claro que cuando Satanás quiere hacer algo para que el ser humano pueda, digamos, no creer en Dios, Dios ocupa esa táctica de Satanás. La misma táctica que él usa, la usa para que pueda surgir la verdad del Evangelio, ¿verdad? ¿Te acuerdas en la lección pasada cuando hablábamos de las estrategias de Satanás que usaba la transigencia? Él quería meterse ahí en las iglesias, usaba la persecución, y cuando perseguía a los cristianos, más bien se multiplicaban. Sí. Es importante. Bueno, recuerden que estamos en un conflicto, ¿verdad? No estamos exentos a ellos. Es más, dice la Biblia que entre más se acerca el fin del tiempo, la cosa se pone más color de hormiga brava, decía Así es. el pastor. Y entonces nosotros necesitamos más. Pero una cosa hay que dejar claro, ¿no? La Biblia no viene de ninguna o proviene de ninguna iglesia. La Biblia es palabra del Señor. Amén. Él la inspiró, dice la Biblia, y Él es el único que la puede interpretar a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, hemos de tomarla como lo que es. Si usted la quiere leer como cualquier libro, puede leerla y hasta se puede enredar más. Pero si usted busca, como tú decías hace un momento, la verdad de Dios, Dios a través de su Espíritu lo va a guiar a usted. Así es. Qué tremendo. Nosotros no podemos quedarnos como de brazos cruzados diciendo, y será cierto que la Biblia tiene la verdad. No podemos quedarnos así, familia. Quedémonos con la palabra de Dios. Hagámosla nuestra, porque el Señor la ha dejado para que nosotros nos preparemos. Todas las preguntas que tengamos, aquí están las respuestas. Así dice que si querés aprender a nadar, tenés que tirarte al agua. No sabes nada. Okay. Llegamos el día jueves, 9 de mayo, César. La verdad triunfante. Qué lindo título. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El Evangelio se predicará, dice la Biblia, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según Apocalipsis 14:6. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás mediante la Revolución Francesa de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios. Pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan las duras pruebas de la causa de Cristo y de su verdad. Y nos manda a leer Apocalipsis 11, César, versículos 15 al 18. Según estos versículos, ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? Dice, versículo 15, el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Amén. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Estos versículos, César, me llaman la atención, porque es como cuando tú ves esas películas, ¿verdad?, que comienzan con una trama, pero al final prevalece la justicia, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en este gran conflicto, familia, que no es una película, que es algo real y que los protagonistas somos nosotros, y que algo importante, el conflicto está en nuestra mente, ¿verdad? No es ni siquiera que está afuera, pero tenemos nosotros ahora el final. La ventaja es que nosotros ya conocemos en qué Eso es lo que te digo, que ya sabemos cómo termina. Así es. Dice, los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es el victorioso, el mal es derrotado. Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa y la verdad reina. Eso es lo que nos espera. Así que
Nos conviene estar de este lado ganador, ¿no? Así es. Apocalipsis 19, 11 y 19, Néstor. Sí, dice Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es interesante que el último versículo habla de que el cielo se abrió, y lo que se vio allá fue el templo del Señor, el original. El original. ¿Verdad? Porque el que hizo Moisés fue una copia. Se abrió el templo de Dios ahí en el cielo y se vio. Dice que se vio, César, el arca de su pacto. El arca de pacto. ¿Qué había dentro del arca, Néstor? Recordemos que en el arca se encuentran las dos tablas de la ley de Dios. De la ley de Dios, que eso es algo que nosotros no podemos tampoco, César, deshacer de nuestra vida cristiana. Muchas personas dicen, bueno, pero es que esa ley la dio Moisés, esa ley fue para el antiguo Israel o para los judíos. Esto es interesante porque es hecho por tierra todo eso. Es correcto. Porque el original lo hizo Dios. Las tablas originales están allá. Están allá. Y si en este tiempo de Apocalipsis, en la séptima trompeta, que está ya por venir Jesús, ¿verdad? Está diciéndote que todavía la ley está vigente. Está vigente y que está en un lugar donde, César, no es temporal, sino que es un lugar eterno, está en el cielo, está en el santuario de Dios. Así que, tremendo. Por eso es que la Biblia dice que este poder, y eso lo vamos a ver en la próxima lección, iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. No lo iba a hacer, lo iba a intentar, porque puede votar una copia, pero lo original nunca va a llegar. Nunca lo va a poder hacer, jamás. Entonces, hermanos, esto está diciendo que la palabra de Dios toda, incluyendo los 10 mandamientos, todavía permanecen, ¿verdad? Ese es el párrafo final que está muy interesante. Así es. Dice, el templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. En el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original en el cielo, la gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios, en lo que decíamos. Aunque somos salvos por la gracia mediante la fe, noten esto, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. La ley de Dios es la base o norma de juicio, dice Santiago 2:12. Este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin, porque Apocalipsis 12:17 y 14:12 dice que la iglesia verdadera guardará los mandamientos de Dios. Amén. Qué tremendo, qué poderoso. Me gusta como dice ahí, César. Dice que aquí, aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. Y este versículo no es adventista. Correcto. Y acuérdate que dice auténtica. Cuando tú lees esa palabra auténtico, es algo que no es copia, es algo original. Tú eres un auténtico cristiano, o sea, alguien que realmente está obedeciendo lo que el Señor manda. Ahora, esta ley de Dios, para aclarar lo que está ahí, son los 10 mandamientos morales de Dios, César. Los 10 mismos que tenemos en Éxodo 20. Los mismos que están en Éxodo 20. Deuteronomio 5. Son esos, no hay otros. Incluyendo el sábado. Incluyendo el sábado. El mandamiento número 4, que ahora, muchas personas, César, no lo aceptan. Es lo que te iba a decir. Las personas dicen que nosotros idolatramos el sábado, pero es el único que la gente se ha olvidado, o el que más se ha olvidado. Y por algo el Señor dijo, acuérdate. Fue en el único que el Señor dijo, acuérdate, porque la gente lo iba a hacer a un solo lugar. ¿Por qué insistimos tanto? Porque el sábado es el sello de Dios, ¿verdad? Como creador del universo, como sustentador, como salvador también. Entonces eso es más que un día cualquiera. Así Alguien me decía, ¿y los otros sábados ustedes no adoran a Dios? Nosotros adoramos todos los días a Dios. Insistimos en el culto matutino, ¿verdad? En el culto personal y familiar. Pero el sábado Dios lo hizo especialmente para eso, para estar en comunión con Él. Si no, pues lea Génesis capítulo 2, versículo 2 y 4 creo que. Entonces, hermanos, esto no es asunto nuestro, es solamente palabra del Señor. Ahora, si a usted no le parece, pues pregúntele a Dios. Fíjate lo que dice aquí César, Fe y Obras, página 46. Dice Cristo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8.
cuán arduamente tratan los hombres de cerrar esa puerta, pero no pueden. El testimonio de Juan es, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, Apocalipsis 11:19. Debajo del propiciatorio, dentro del arca, estaban las 2 tablas de piedras que contenían la ley de Jehová. Los fieles de Dios veían la luz que emanaba de la ley para ser dada al mundo, y ahora la intensa actividad de Satanás tiene el propósito de cerrar esa puerta de luz, pero Jesús dice que nadie puede cerrarla. Los hombres se apartarán de la luz, la atacarán y despreciarán, pero aún resplandece con rayos claros y nítidos para animar y bendecir a todos los que la contemplan. Es decir, ¿cuál es la puerta que quiere cerrar el enemigo? La puerta donde tú ves el arca del pacto, César. Ahora, fíjate, es interesante porque el apóstol Juan ve esto ahí por la Revolución Francesa en 1700 y algo, 1800, ¿verdad? Podemos decirlo, hablándolo cronológicamente. Y según la profecía que vamos a estudiar la próxima semana, el juicio de Dios comienza por ese tiempo. Y como interesante, ¿no? La ley tiene que ver con el juicio, porque es la norma por la cual vamos a ser juzgados. Dice Santiago 2:12. Así es que, hermano, esto no es casualidad. Esto es una mente maestra que lo ha dejado para que usted y yo lo podamos entender. No, y hasta me dejaron frío ahorita, porque miren, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, familia, es que la Biblia es clara y todo lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Está escrito para nuestra enseñanza, dice Romanos, ¿verdad? Pero no podemos nosotros desechar, y que quede claro esto, familia, el Antiguo Testamento y el Nuevo tienen que estar unidos, no podemos separarlos. Y nuevamente decimos, somos salvos por fe, ¿verdad? Por la gracia, perdón. Amén. Por la fe en la gracia del Señor. Pero nuestras obras dicen si estamos haciendo lo correcto, si estamos o de parte de quién estamos. César, y algo importante que no podemos olvidar tampoco, lo que les dije fue que este tiempo se va a repetir. Comparte, César, en el día viernes, la cita que aparece en el conflicto de los siglos, página 271, ¿cómo dice? Así es. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieran inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar las verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados a mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en la fortaleza de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos o de silicio, ¿no? Sí. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios le fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar la verdad durante todo ese tiempo. Qué tremendo, ¿verdad? Familia, valoremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha pasado por un periodo donde ha querido ser, ¿verdad?, exterminada, y muchos hombres, y cuando yo he estado estudiando estos temas, César, me doy cuenta de que nosotros necesitamos más comunión con Dios para poder defender la palabra de Dios como estos hombres. Estos hombres entregaron su vida. Fíjate cómo termina esa cita que estabas leyendo. Dice, a esos fieles siervos de Dios le fueron dados sabiduría, poder y autoridad. ¿Para qué? Para divulgar su verdad durante todo este tiempo. Nosotros no estamos en un tiempo donde todo está tranquilo, donde hay paz, ¿no, familia? Estamos en un tiempo ya, en el tiempo del fin estamos ya, César. Lo que pasa es que ahora, por el momento, ¿verdad? El ataque es sutil. Es sutil, ¿no? El ataque es sutil. La Biblia nos ha sido quitada. Yo le digo a los hermanos, la Biblia nos ha sido quitada. La tenemos ahí, pero no la leemos. Se nos ha quitado el tiempo y el interés para estudiarla. De alguna manera se nos ha quitado, ¿no? Porque la Biblia no es para tener usted 20 ejemplares, para que usted la lea, la raye, la estudie, ¿cómo que le llaman eso? Haga un estudio cruzado de la Biblia, ¿verdad? Así es. Y vamos a ver cómo un hermano ahí, en la próxima lección, cómo es la manera en que se debe estudiar la Biblia también. César, y fíjate esta cita que dice aquí, la voy a leer, sí, porque es muy importante. Dice, cuando Francia rechazó a Dios y descartó la Biblia públicamente,
hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de ¿qué? De júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Yo te pregunto, ¿será que nosotros podemos vivir tranquilos sin la ley de Dios? ¿Será que nosotros podemos tener orden sin la ley de Dios? Yo creo que no se puede. Fíjate que para muestra un botón, hay que ver esos años de Francia. ¿Verdad? Sí, 93, 1793, 1798. Que fueron los 3 años y medio. Los 3 años y medio, fue un desastre. La gente hacía lo que quería y era una anarquía total. Y el resultado fue desastroso para Francia. No había orden, no había nada que nos pudiera dirigir. Por eso nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es nuestra regla, por decir así, César, para tener una vida que podamos ser dirigidos por Dios. Imaginaba yo ahorita que quitáramos todos los semáforos y los altos que tenemos aquí en la ciudad para ser libre y pasar cuando uno quiera. A cada ratito del accidente ahí, ¿no? Que si tú quieres pasar como tú quieres, yo también. Los desastres. Y mira cómo sigue diciendo. Dice, fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleite en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon su fruto hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlo. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley y el orden social, la familia, el Estado y la iglesia, todo abatía a la mano impía que se levantaba o que se levantara contra la ley de Dios. ¡Qué bárbaro! Lo que te decía. Ahí está describiendo lo que tú estabas diciendo. Sí. Los 3 años y medio todo eso pasó. Imagínate clase catástrofe. Imagínate, sí. Eso fue tremendo, familia. Hasta escalofrío me dio leer esa parte porque nosotros no podemos vivir tranquilos sin la ley de Dios, familia. Es el resultado de dejar a Dios de un lado, imagínate. Así es. No habría respeto para nadie, ¿verdad? Cada quien pidiéramos la ley de la selva, el que puede más y el pobre es el que va a sufrir. Así es. Y fíjate cómo termina la cita. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas, y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Yo creo que tenemos un gran trabajo y una gran responsabilidad nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes de Dios, como siervos de Cristo, familia. Tenemos un gran trabajo que hacer, y no solamente hablemos de que cómo voy a ir yo, César, a predicar a Panamá o a Guatemala o a El Salvador. No, comencemos en el hogar, comencemos en el vecindario, comencemos en la comunidad, y ahí es donde vamos a comenzar a trabajar. Así es. Como decíamos en la lección pasada, también todos tenemos un trabajo que hacer. Todos tenemos un trabajo. Si todos lo hacemos, esto será más fácil y el Evangelio será predicado más pronto y Jesús vendrá también con más presteza. Amén. Bueno, familia, hemos llegado al final de esta lección número 6. 2 testigos, o los 2 testigos, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tenemos que tenerlo presente en nuestra vida cristiana. Y nos dimos cuenta de cuántas cosas pasaron. Pero eso debe a nosotros, César, animarnos y motivarnos a poder estudiar más la palabra de Dios. Porque estos esfuerzos de estas personas, o mejor dicho, para que los esfuerzos de estas personas no queden en vano y que podamos nosotros sacar provecho ahora que tenemos libertad religiosa todavía, ¿verdad? Que podemos todavía. Sí, así es, porque la Biblia profetiza un tiempo mucho más peligroso, donde la libertad será restringida, ¿verdad? Donde habrá nuevamente un gobierno mundial y que solo los que, dice la Biblia, los que podamos estudiar la palabra de Dios ahorita, con diligencia, ¿verdad? Con conciencia, son los que vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, salir adelante. Así es. Y esa es la importancia de que tiene la palabra de Dios en este tiempo, porque tal vez en su momento usted ya no la podrá tener en físico para poder recurrir a ella. Tiene que tenerla guardada en su mente y en su corazón. Sí, porque a la hora que nosotros podamos tener si llegamos, ¿verdad?, a que la Biblia no esté y tengamos que huir
el Espíritu Santo dice que nos va a recordar todo lo que nosotros hemos aprendido y estudiado. Familia, estudiemos la lección para el 18 de mayo del 2024. ¿Tiene como título, César? Motivados por la esperanza. Qué tremendo título, motivados por la esperanza. Bueno, y de esta manera vamos a orar entonces para concluir nuestro repaso. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias porque todavía en este tiempo, Dios, gozamos de tener una Biblia en nuestro hogar y quizás más de una, oh Dios. Padre, permite que tu Espíritu Santo pueda despertar, oh Dios, ese anhelo y ese deseo de poder escudriñar tu palabra. Permite, oh Dios, que podamos estar conscientes de que este tiempo que acabamos de ver de los 1260 años, Señor, fue un tiempo en los cuales podemos ver hombres y mujeres que defendieron la palabra de Dios, oh Dios, dieron sus vidas para que hoy nosotros podamos tenerla, podamos valorar esta palabra, oh Dios. Ayúdanos. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video. Ayúdales y que usted, oh Dios, supla cada necesidad nuestra. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre y gracias porque tu Espíritu Santo, oh Dios, está en este momento con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática. Fácil. Así es, que Dios les bendiga y estamos siempre, ¿verdad? Atentos a sus comentarios, ¿verdad? Así es. Y le animamos a que usted estudie su Biblia y que comparte este material para que muchos también puedan conocer más del Evangelio. Amén, así es.